Esta se me olvidó cómo es esto. ¿Por qué no me lo pone? Espérenme tantito. No, así no. Estás. Ahí se ve el PowerPoint. Sí, profe. Sí, profe. Ok, espérenme, déjenme acomodo aquí las pantallas. Lo ponemos acá. Ya perdí práctica en esto, ya lo tenía todo rolado, pero bueno. Bien, entonces, el tema que vamos a empezar a ver ahorita se llama programación neurolingüística. Realmente esto de la programación neurolingüística es un tema pues más complejo, de más profundidad. Yo solamente voy a ver lo que puede ser otra vez la natita, es un tema pues que atiende a elementos de psicología, ¿sí? Y bueno, pues por ahí es más profundo de lo que voy a manejar yo. Pero bueno, espero que por lo menos nos den las bases y aquí lo importante es que sepan el tipo de herramientas que también ustedes pueden estar utilizando para pues tener manejo de la comunicación, que se pueda aplicar de manera más efectiva su dinámica de liderazgo, atendiendo condiciones de una buena comunicación, de una comunicación efectiva, ¿sí? Entendiendo las situaciones de cada persona, ¿no? Eso ya lo hemos hablado. Y bueno, aquí el rollo de la programación neurolingüística también va encaminado a eso. Por ahí se maneja de pronto que esta situación de la programación neurolingüística es una forma de comunicación a través de la cual pues tú logras que otra persona haga lo que tú quieres, ¿sí? O sea, con cierta forma de mensajes, con la forma en cómo lo dices, el tipo de vocabulario que expresas, te ayuda a generar un mejor vínculo con esa persona y es más probable que te acompañe de acuerdo a lo que le estás solicitando. Y yo creo que en alguna medida lo hemos aplicado, ¿sí? A lo mejor nuestras casas, cuando quieren solicitar algún permiso con sus papás o quedar bien ahí con algún amigo, con alguna amiga, ¿sí? O con el maestro, hasta cambian el tono de voz, ¿no? E incluso modulan o eligen las palabras con las cuales quieren comunicar con la finalidad de obtener una respuesta que les ayude más. Sí, y bueno, en la medida que ustedes también sepan cómo se maneja eso, pues sabrán en qué momento alguien los está tratando de manipular, ¿ok? Pero bueno, hay que entender que esta parte de la programación neurolingüística parte de hacer uso, a ver si nos ayudan ahí con el audio, Alma Rosa, creo que se perdió tu audio. Ponte. Le quiero preguntar algo a un amigo de este güey, pero... Ya no, Bueno, yo voy a ya. Que sea, que dejes de ser infiel, eso queremos. ¿Cuánto ofrecen? Yo lo voy a tener que sacar. Pero un relajo. Bueno, ya nos enteramos de su chisme. A la siguiente la sacamos. Entonces, de inicio tenemos que partir de generar una comunicación a través de entender de qué forma se utilizan todos los sentidos con los que contamos, ¿sí? Sabemos que, bueno, a partir de estos sentidos, incluso ya lo hemos visto en otras teorías, nos va a ayudar mucho a entender cómo es que aprendemos, cómo es que entendemos el entorno, cómo es que nos relacionamos con él. Entonces, en la medida que sepamos si, bueno, aquí va a haber tres elementos, sí, que podemos ser visuales, si somos auditivos, si somos kinestésicos, nos ayudará a entender de mejor forma algún mensaje, a poderlo asimilar de mejor forma y de forma más rápida. Sí, entonces en ese sentido, cuando nosotros entendemos qué tipo de persona es con la que nos comunicamos, si es una persona visual, si es una persona auditiva o kinestésica, podemos modular el mensaje para que nos entienda de mejor forma. Sí, aquí nos habla de los cinco sentidos, nos van a permitir percibir la realidad y construir pensamientos. A final de cuentas dependemos de ellos y por ahí de pronto hay quienes desarrollan más la parte visual o la parte auditiva, sí, pues es a lo que nos apegamos más. Sí, y yo creo que en algunos momentos de su vida pues se han dado cuenta ustedes que a lo mejor les gusta
una clase que a lo mejor incluya más gráficos, ¿sí? A lo mejor que sea más con elementos visuales, video, ¿sí? Que a lo mejor el que les estén dictando, ¿sí? A quien le choca que le estén dictando, que a lo mejor alguien que es kinestésico le ayuda más porque se está moviendo, ¿sí? O muchas veces el alumno que me llega a mencionar, que dice, es que a mí no me gustan los exámenes escritos, a mí hágame el oral, porque a mí me gusta defenderme y siento que me puedo expresar mejor, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo uso de otro tipo de sentido y a lo mejor podría caer más en la parte auditiva o incluso kinestésica, ¿ok? Nuevamente, como hemos visto las teorías, no es que seamos exclusivamente en uno, pero se va a resaltar sobre otro en algún momento. Nos puede explicar muchas veces por qué de pronto no entendemos una materia, no hacemos clic con una persona, ¿sí? Porque a lo mejor la forma en que como se comunica con nosotros no atiende a la manera en que cada uno de nosotros conoce y aprende, ¿ok? Entonces está visual, auditivo y kinestésico. El primero de ellos, ahí está, ahí se cambió, es el visual. Y bueno, lo que trato de aterrizar aquí de manera general es entender qué tipo de palabras son las que deberíamos utilizar con alguien que es del estilo visual, ¿sí? Además de usar los recursos que ya les comenté. Si van a tener una junta con alguien que es visual o una sesión de clase con alguien que es visual, pues habrá que atender más a recursos de video, de imágenes, dejar el texto lo más de lado posible, no utilizarlo, ¿sí? Para poder generar un contacto con él. Yo creo que aparte de la generación a la que ustedes atienden, derivado de estar pegado a redes sociales, a mecanismos de digitales de comunicación, los ha hecho más visuales, ¿sí? O a lo mejor más auditivos, pero es porque se han educado de esa forma, ¿ok? Entonces, las palabras que se deben de utilizar más, pues ahí están, ¿no? Ver, reflejo, imaginarse, ser deslumbrante, perspectiva, o sea, son palabras que atienden a la parte visual. Y vean cómo ahí están algunas frases que van abocadas a ese tipo de recurso, ¿no? Si ya veo lo que quieres decir, me queda clara la idea, es una brillante idea, ¿sí? O sea, son palabras a través de las cuales, haciendo denotación de la parte visual, nos pueden ayudar a hacer un mejor vínculo con esa persona, ¿sí? Igual en los siguientes, el siguiente es el auditivo, ¿sí? El auditivo, bueno, todo lo que viene a partir del sentido del oír, ¿sí? Del oído, perdón, y ahí están las palabras, ¿no? Oír, escuchar, llamar, gritar, decir, murmullos, o sea, son palabras que atienden a la parte del sonido, ¿sí? ¿Y qué palabras o qué tipo de construcciones podemos armar? Bueno, ahí está vivir en armonía, estar en una misma onda, esto está en chino por la parte del vocabulario, ¿sí? O sea, este tipo de palabras podrían hacer más clic con las personas que son del estilo auditivo. Y en el caso de atender a recursos o medios para comunicarse con ellos, pues necesariamente será aquello que derive de la parte del sonido, ¿sí? Aquellos que a lo mejor les gusta tocar algún instrumento, la guitarra, el piano, y que constantemente a lo mejor su punto de distracción es pues van a recaer más en esta parte de ser auditivos, ¿ok? A los que les gusta gritar mucho, sí, de pronto son a los que también se les facilita el uso de la palabra cuando les toca exponer y no son los que se ponen nerviosos para expresarse, usan una buena entonación de la voz, pues recaen más en este estilo. Y el último es el kinestésico, ¿sí? Y el kinestésico yo creo que incluso también es de los que más o menos comprendidos tenemos, derivado de lo que implica por el esquema o estructura social en la que nos manejamos. No nos gusta una persona que es inquieta, pero vamos, es por el lugar donde de repente entendemos como un lugar de aprendizaje. Háblese el aula, ¿no? En el aula estamos acostumbrados a que tenemos que estar sentados en las sillas y movernos, estar atentos al frente. Y una persona que es kinestésica va a ir contrario a eso. Le gusta moverse, le gusta, ahí nos habla, ¿no? Le gusta sentir, tocar, o sea, no va a estar quieto. Es una persona que constantemente necesita moverse para poder aprender. Entonces, en este sentido, el hecho de que tú le pongas una dinámica de aprendizaje donde lo obligues a estar quieto, pues no se va a adaptar nunca, ¿sí? O sea, es algo que le va a generar conflicto. Y yo creo que a lo mejor todos tuvimos algún amigo que siempre se le castigaba con este término de que es hiperactivo, ¿sí? Que siempre andaba corriendo en el aula, no se podía estar en paz, ¿sí? Y se le denotaba, ¿no? Como esto de que, es que él es hiperactivo, ¿no? Puede estar quieto y se le entendía incluso hasta como algo nocivo o algo hasta de una enfermedad, ¿ok? Entonces, a lo mejor lo podemos notar ya en edades adultas,
Es esta persona que de pronto está sentada y está moviendo la rodilla, se está moviendo mucho en la silla, o de repente tiene una pluma en la mano y le está picando constantemente al botoncito que la activa, ¿sí? Entonces necesita estar tocando cosas, estarse moviendo. Entonces este kinestésico va a entrar en esa dinámica. Cuando estos tres elementos se juntan, de pronto que tengan que generar una situación de trabajo conjunto, pues ahí habrá que entender las condiciones que se tienen que definir para que puedan trabajar de manera igual, ¿no? Porque el cómo se comunican y el cómo entienden la solución de las cosas va a ser distinta y ahí puede haber conflictos. Nuevamente, la parte del liderazgo será entender las capacidades y diferencias que rige cada persona para que puedan aprovecharlas más allá de que se genere una situación de conflicto y no les permita alcanzar los objetivos. Y bueno, al final ahí viene uno de inespecíficos, ¿ok? Como en todo, nada es una situación de totalidad, de ser únicos, puede haber una combinación de los anteriores, o incluso podemos encontrar alguno que no recaen específicamente en estos que mencionamos. Sí, por eso están los inespecíficos, aquellos que de pronto la forma en cómo se comunican trasciende esta parte de los sentidos y su forma de aprender y entender el mundo pues recae en otro ámbito, ¿sí? Otra forma de ver y condicionantes al entorno distintas, ¿ok? Y nuevamente viene ahí, en la siguiente tablita, y les estoy mostrando ya lo que podría ser esta parte de lo que son los estilos de personas según la programación neurolingüística. Arriba está la V, que son los visuales, auditivos para la A y la K para los kinestésicos. Y entonces son características que podrían prevalecer para cada uno de ellos. Entonces, en el caso del visual, vean que dice que es alguien que habla rápido, ¿sí? Es alguien que, como está más habituado a la parte visual, si ustedes quieren entender un concepto y utilizan dibujos o gráficos, la lectura es más rápida, es un paso más rápido que si lo estuvieran leyendo, por eso la situación de alguien que es visual habla rápido. Por ejemplo, las infografías, ¿sí? Las infografías van abocadas a gente que es del todo visual, ¿sí? Y la idea no es aterrizarte tanto en una lectura de fondo, sino más en los conceptos centrales para que lo agilice. Entonces, por eso es una situación de que habla rápido, usa apoyos visuales como imágenes, tablas, procesos a través de gráficos, ¿sí? Le gusta cubrir grandes contenidos, no se va a enraizar tanto en la parte del fondo de la lectura, sino más bien la parte central o superficial que te ayuda a entender el concepto y le da salida. Ajá. Considera que las estructuras son importantes, prefiere exámenes escritos por la parte visual, le gusta verlo, le gusta darle un sentido gráfico, se esfuerza por cumplir las fechas de entrega y ve y actúa, ¿ok? En el caso del auditivo, dice habla rítmicamente. Esto de que habla rítmicamente es que de pronto le da como un sentido de ritmo a la forma como se expresa, ¿sí? Pareciera que hasta que de pronto que te habla medio cantado, ¿ok? A eso se refiere que es rítmico. Dice, le gusta que se discuta algún tema en clase, o sea, es alguien que va a buscar la situación de hablar, de expresarse a través del habla, ¿sí? Que va a tratar de defenderse a través de la oratoria. Leen absolutamente todo en clase, parafrasean, parafrasear es decirlo con tus propias palabras o decirlo de una forma distinta sin cambiar la idea. Empieza las frases con las más palabras, se desorienta fácilmente del contenido de la sesión. Esto ocurre porque normalmente su sentido del oído le puede estar llamando la atención a que si de pronto pasó un pajarito o que si escuchó algún accidente, puede ser que eso rápidamente le llame la atención y lo haga voltear, ¿ok? Entonces se va a distraer. Y utiliza este tipo de ademanes, ¿sí? Estos ademanes que son más de sonidos vocales, ¿sí? Para poderse expresar. Y en el caso del kinestésico, dices alguien que habla despacio. Va así porque su forma de expresión no va a ser a través del lenguaje, ¿sí? O sea, la forma en que él se expresa no es a través de uso del habla, entonces se le va a complicar, no es algo que él maneje. Vean que ahí nos dice que utiliza objetos para manipular, que era lo que yo les decía, que es esta persona que si tiene una pluma en la mano, le está constantemente picando ahí a la bolita para abrir la pluma, o en algún momento se ponieron de moda estos spinners, no sé si alguien tuvo un spinner, estos que nada más le estaban dando así vueltas pues como una estrella giratoria, hasta sacaron ediciones especiales de los spinners, pero era abocada a estas personas que necesitan tener algo en las manos para sentirse tranquilos, para sentirse en paz, necesitan estarse moviendo. Y se permite que otros se involucren en proyectos, considera que los conceptos son importantes, cree en lo que sus amigos hacen. Fíjense, él está abocado a la acción,
no va a ser mucho de que escuche lo que digas o tus ideas, sino que se va a centrar en lo que te ve hacer y ahí es donde él va a determinar si pues confía en ti o no confía en ti, si es parte de tu grupo o no. Dice, pone a otros en trabajar en equipo porque conlleva la acción, ¿sí? Y usa muchas demostraciones, el llevarlo a cabo, ¿ok? Entonces, la parte del kinestésico es el ponerlo en acción. Bien, otra vez, digo, es nada más para que seamos capaces en algún momento de identificar con qué tipo de persona estamos tratando y poder adecuar nuestro mensaje, nuestra forma de expresarnos con ellos y poder generar una nueva situación más orgánica de trabajo entre cada uno, ¿ok? Bien, siguiente. Bueno, ahí ya termina lo de programación neurolingüística. Les digo, nada más es una natita, es un tema muy cortito para no andar más en cosas que la verdad son más complejas. En el caso, bueno, aquí vemos ya otra recomendación, ¿no? Hablando de cómo podemos lograr tener una mejor dinámica de liderazgo. Dice, consejo para mejorar tus habilidades gerenciales, hay que saber escuchar a las personas. Esto ya lo he comentado, tenemos que ser capaces de callarnos, de guardar silencio para poder saber escuchar lo que la otra persona quiere hacer, te quiere decir y a partir de eso tomar decisiones. Somos muy dados a querer intervenir antes de escuchar a las personas, querer dar una solución antes de escuchar toda la problemática y eso nos puede llevar a generar o conducirnos con errores. Y para eso, pues bueno, también está esta situación, pues como a manera de recomendación, ¿sí? O sea, normalmente tenemos esta frase cliché, ¿sí? De ponerte en los zapatos del otro para que puedas entender tu situación. Bueno, aquí viene un poquito más extendida, ¿no? Primero, hay que entenderse en el lugar que ocupas. Dice, primero, me voy a poner en mis zapatos, ¿sí? O sea, saber qué lugar estás ocupando para saber cuáles son las características o privilegios con los cuales tú estás empezando a conducirte. Número uno, dice, ahora sí te vas a poner en sus zapatos, ¿sí? En este sentido vamos a entender ahora las condiciones del otro para saber qué es lo que está viviendo. Para eso es lo que decía el punto anterior, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que entender toda la problemática que te están tratando de plantear. Y el último paso dice hay que ponerse descalzos, y no solamente para la persona que lidera, sino también para la persona que funge como subordinado. Y en este sentido es que te alejes de esos elementos de los cuales te dan beneficio, una estructura que te da privilegios, ¿sí? Para que te pongas por igual, ¿sí? Te deshagas de aquello que te está dotando de una diferenciación sobre la otra persona. Por supuesto que no es sencillo porque es la situación de eliminar el contexto, pero a final de cuentas es la única forma que podemos nosotros ponernos a la par que el otro, ¿sí? ¿Cómo puedes tú entender las condiciones de un pueblo que tiene carencias cuando te pones a vivir en un palacio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas te aleja de la realidad. ¿O cómo quieres entender la situación de problema de transporte público en el estado de Querétaro cuando nunca te has tenido que subir a un camión? Sí, nunca has tenido que estar correteando una ruta. Entonces, este tipo de cosas te aleja de la realidad. Por eso es la situación de entender el lugar que ocupas, pero hay que ponerse en el lugar de los demás. Bien. Igual, en la situación de liderazgo les tocará asumir la posición del de enfrente. Bien, seguimos. Y vamos a brincar un poquito ahorita a darle una embarrada también de lo que es el tema de inteligencia emocional, que yo sé ya están leyendo el libro, ya casi lo deben de estar terminando, hasta 2 veces por la situación del paro. Y seguramente tendrán algo con que enriquecer esta temática de inteligencia emocional, ¿verdad? Espero que así sea. Entonces, vamos a ver primero esta parte de, a ver, para poderlos escuchar tantito, a ver a quién le va a tocar. A ver, Alma Rosa, que tenía el audio prendido, ¿estás ahí ya, Alma? ¿Ya te pudiste concentrar? Ay, una disculpa, sí, profe, aquí estoy. A ver, Alma, ¿estás leyendo el libro? Sí, A ver, ¿qué has entendido de lo que es inteligencia emocional hasta ahorita de lo que hayas leído? ¿En qué aterriza? pues en lo que yo he leído, porque todavía no la acabo, ¿Mm? pues es esta capacidad que deberíamos tener todos de separar un poquito nuestras emociones de las interacciones que tenemos al día, por ejemplo. Y yo lo aterrizo mucho a que, o sea, abordando el tema del transporte público, yo tardo 1 hora y media en llegar a mi servicio en la mañana, entonces me pongo muy de malas.
y yo por eso no voy a llegar a tratar feo a mis compañeros de servicio, que ellos son ajenos a esa situación, ajenos a mi situación, y a lo mejor ellos también se tardan lo mismo a veces, o a lo mejor les pasó algo. Entonces pues para mí es eso, y es algo que intento poner en práctica, porque pues uno no es piedra para no sentir nada. Claro, sí, y yo creo que es un ejemplo que a lo mejor ahorita la mayoría de nosotros, pues es algo que nos está tocando vivir de alguna u otra manera. A lo mejor, pues, los que les toca el transporte público, aparte es otra odisea. Pero creo que el ejemplo aplica mucho. Y claro que es lo que mencionas, o sea, y ahí lo marca ahorita la diapositiva que tengo abierta. Hay que entender que como seres humanos estamos ligados a emociones, ¿sí? O sea, es parte de lo que nos define. Al ser humano no lo vas a poder separar de esa parte de sentimientos que son parte de nosotros y a final de cuentas van a afectar la manera en cómo nosotros damos solución o atendemos nuestras problemáticas del día a día. Entonces, esta parte de la inteligencia emocional habla de que hagamos un correcto uso, una correcta direccionarlos de manera correcta esta parte de las emociones, que no sean los que a final de cuentas tomen decisiones por nosotros y que nos terminen a tomar decisiones que sean nocivas para poderle dar cauce a nuestros objetivos. Y bueno, no es nada fácil, o sea, esto ahorita lo comentamos, lo hablamos, pero la realidad es que no es nada sencillo. Hablando del transporte, pues bueno, uno sale ya, a mí me toca manejar, y uno ya sale con la idea de que pues vas a batallar con el tráfico y tienes que llevar una mentalidad tranquila de no te pelees, no te quieras ganar, no te quieras meter y aguanta el que lo va a hacer porque va a ocurrir, ¿sí? Con la finalidad de entender de que pues no lo puedes evitar, ¿sí? Y además esto, si tú no lo controlas, pues te puede llevar a otro tipo de problemáticas. Y si aparte le sumas lo que comenta su compañera, que tienes que llegar a un área de trabajo donde tienes que dar cumplimiento a objetivos que aparte podrían mantenerse a veces hasta ajenos a uno, pues es más complejo, ¿ok? Entonces, ahí maneja la inteligencia emocional como un concepto más básico, más aterrizado, como una capacidad de notar, manejar las manifestaciones y la información emocional. ¿Sí? Se nos habla de una capacidad de manejo, de control. ¿Sí? Y esto no es reprimir, ¿sí? O sea, cuando estoy hablando de aguantar esa parte, no es reprimir, porque el reprimir las emociones nos lleva a otras problemáticas de salud. ¿Sí? Aquí la situación es que las sepamos encaminar en buen cauce. Eh, no sé, yo ahorita, por ejemplo, pues la verdad es que yo de mi casa aquí en vehículo un día normal hacía entre 10 o 15 minutos y ahorita me he llevado a veces hasta una hora para llegar y ya una de las cosas que determiné, pues me puse a descargar podcasts que ya no tenía la situación de escucharlos tanto porque llegaba rápido al trabajo y por lo menos tener algo que me vaya distrayendo de todo el caos que uno está viviendo, ¿no? Para que no te sature el estrés, no te genere enojo, que al final de cuentas tiene una afectación, les digo, de salud, ¿ok? Y bueno, por supuesto que uno entrar en esas condiciones al aula, pues quien la va a terminar cargando, pues es el propio estudiante y al final de cuentas puede generar conflictos, ¿verdad? Entonces no es la idea. Entonces, ese manejo nos habla de darle un buen cauce, una buena salida y a lo mejor pues después sumar alguna otra actividad de distracción, escuchar música, ir al cine, que no tengas que atravesar 5 de febrero para ir al cine, salir a correr, que no tengas que ir al gym, sino saliendo ahí de tu casa, no sé, algo para poder sacar esa parte del estrés. Y bueno, algunas situaciones que manejan en la inteligencia emocional como recursos, nos habla ahí de los componentes que lo integran, ¿no? Está primero la autoconciencia, autocontrol, automotivación, empatía, perdón, y habilidades sociales. Son cosas que nos van a ayudar a tener una mejor inteligencia emocional. ¿Qué será la autoconciencia? A ver, Anthony, ¿estás ahí? Sí, profe. A ver, Anthony, ¿qué será esa autoconciencia? ¿En qué recaerá o qué habrá referencia? Pues en cómo te manejas en ciertas situaciones y como estar consciente de las posibles acciones que puedes tomar para enfrentarlas. Pero cuando uno es consciente de algo, ¿a qué se refiere? Pues que sabes cómo surgió, siento. O sea, Es sabes conocer, por es qué pasó. saber. Entonces, la autoconciencia hace referencia a que seamos conscientes de qué tipo de personas somos cada uno de nosotros, que sepamos a qué nivel
o de qué forma nos afectan las cosas de manera emocional, ¿sí? Hay quienes pueden ser muy fríos, ¿sí? Hay quien en una situación de ver a alguna persona, algún accidente, no le causa nada, ¿sí? Y hay personas que a lo mejor después de ver un accidente no pueden continuar con su día, ¿ok? Entonces, hay que saber conocerse para saber cuáles son nuestros límites emocionales y saber qué tipo de cosas nos pueden llevar al borde. Ajá, entonces, eso hace la parte de la autoconciencia. Si nosotros no nos entendemos en saber qué es lo que nos detona, ¿sí? Difícilmente lo podremos controlar cuando las cosas suceden, que es el punto que sigue, ¿sí? El tener el autocontrol. Les digo, yo ahorita con lo del tráfico, los primeros días, pues sí me dio una situación donde te estresas rápidamente, te enojas, te quieras empezar a pelear con los conductores de al lado y de pronto tienes que llegar a esa parte de ser consciente, de saber qué es lo que te está detonando para después llevar a la parte de autocontrol y tomar entonces ahora sí una situación de decisión de qué hacer para evitar esa detonación, ¿sí? Si sigues en ese cauce, lo único, bueno, hablando solamente de la parte del tráfico, pues lo único que vas a terminar es peleándote con un camionero que no sabe si trae un arma, otra persona que pueda traer un arma, ¿sí? Y te puede llevar a otro tipo de problemáticas. Si han leído el libro, sí, en el libro expresan algunos ejemplos donde llevan a situaciones de violencia por tener un mal encauzamiento de una emoción mal manejada, ¿sí? También ahorita en la semana sacaron un video, creo que fue en la Ciudad de México, de un problema de tránsito, donde una persona que va en motocicleta, en el video ya nada más se ve que pasa y le da un golpe al retrovisor, ¿no? Al retrovisor lateral del vehículo, de un vehículo, y se adelanta. Entonces el del vehículo pues, lo sigue porque se enoja que le tumban su espejo, pero se sigue con la finalidad de atropellarlo, ¿no? Entonces le llega por detrás y en esta situación pierde el control y se va contra un puesto pues, de papas fritas que había ahí a un lado y termina matando a un niño y hiriendo a otras 4 personas que estaban en este puesto pues en una banqueta. Entonces, ahorita ya está siendo buscado, creo que ya lo identificaron, están tras de él porque aparte se dio a la fuga, pero son cosas que te detonan y que te pueden llevar a tomar decisiones que a la larga son más perjudiciales. Entonces, conocerse, saber qué te detona para saber cómo vas a reaccionar el día que te toque, poderte controlar, ¿sí? Y evitar ese tipo de reacciones explosivas que te llevan a tomar decisiones pues que no son convenientes, ¿ok? Estoy hablando de casos extremos de la vida cotidiana, pero bueno, esto aplicado en el trabajo pues puede conllevar a que te pelees con tu jefe, ¿sí? Por una situación que tal vez no lo amerita, y que a la par pues bueno, puedes, quedas ahí con una situación de tener una mala imagen, ¿no? O sea, de una persona que es agresiva, ajá, por algo que te dijeron, a lo mejor lo entendiste mal, no lo supiste llevar, ¿no? Entonces hay que tener esa manera de autocontrolarse. El siguiente punto es la automotivación, ¿sí? Y en este sentido de entender cómo son mis emociones, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, saberse automotivar, ¿sí? Saber qué es lo que te puede llevar a tener una calma emocional, tener una situación de querer hacer algo. Si ustedes ahorita están estudiando y a lo mejor a muchos de ustedes no les gusta estar en el aula, pues tienen que encontrar una forma de generar automotivación y eso va referente a que entiendan qué es lo que los lleva a estar en un aula, ¿sí? ¿Por qué están ahí? Tienen que encontrar esa base que los hace pelearse con el tráfico para llegar a un aula y escucharse 7 horas de clase o 6 horas de clase, no sé cuántas lleven al día, ¿sí? Pero esa es la situación de la automotivación. También será importante el trabajar la empatía, ¿sí? En la medida que seamos empáticos, es esta situación que veíamos anteriormente de ponerse en los zapatos de alguien más. Entender por qué actúa así, saber cuáles son las condiciones en las que está el contexto que lo motiva a que él sea de esa forma, para poder entender por qué es una persona que es de tal o cual forma, ¿no? O sea, porque es una persona que a lo mejor tú la entiendes como conflictiva, una persona que a lo mejor la entiendes como alegre o que es muy agresiva, ¿sí? Entonces, la empatía es entender a las demás personas para que podamos nosotros tomar decisiones y controlarnos en base a entender cuál es la posición del otro. Eso es empatía, realmente no es una situación de nada más sentirse bien por el de al lado, no, o sea, es realmente entender las condiciones para que tú puedas modular tu reacción en base a lo que es la otra persona. Y las habilidades sociales, que seamos capaces de entablarlas, ¿sí? O sea, esta situación de tener una
Inteligencia emocional, hablando de relaciones, pues te lleva a que generes esa capacidad de tener habilidad social con los demás, de que seas capaz de entablar una conversación, de entender la postura del otro, de no llevarlo a una situación de conflicto cuando alguien no está de acuerdo con la forma en la que tú piensas o la forma en que te expresas. Sí, ahorita, por ejemplo, con lo que pasó del paro, cada vez que salían, ya no solo ahora sí que ustedes, sus representantes de Facultades Unidas, y mencionaban esto del TODES, ¿sí? No, también cuando salían los líderes de la universidad y hacían los discursos o las informaciones, se hablaban de TODES, y uno leía los comentarios de la página de Facebook, había una situación detonante, o sea, era estar totalmente en contra, sin entender qué había detrás, el contexto, por qué ambas partes lo están manejando, cuando incluso están en conflicto en ese momento, y pareciera que los que estaban totalmente de acuerdo eran las personas que eran ajenas al conflicto, ¿sí? Sí, exactamente, o sea, era una situación más de problemática el lenguaje que lo que se estaba peleando, o sea, y eso otra vez es falta de empatía y también en un momento te lleva a una situación de tener una carencia de habilidad social, ¿sí? De no entender la postura del otro para que realmente tengas una capacidad de diálogo y ponerte a generar una solución de los conflictos, es cerrarse y estar en total desacuerdo con algo que a ti a lo mejor no te mueve, pero pues, no estás también entendiendo la connotación de la problemática total. Bueno, ahí está esta parte. Seguimos. Bien, y bueno, aquí la situación o lo que queremos lograr con esta parte de la inteligencia emocional, a final de cuentas, pues inicia con tener una situación de tranquilidad personal, individual, de logros, y ahí lo marca, ¿no? Dice, ser una persona exitosa y lograr cumplir ciertas metas significa trabajar bien con otros dentro y fuera de la organización. A final de cuentas, el pensar en una situación de trabajo individual, donde yo vaya a lograr todo de manera individual sin la necesidad del apoyo de nadie, pues es entrar en una dinámica de pues no, pues poco real, o sea, realmente el sentirse que se puede lograr todo de manera aislada sin que alguien más se intervenga, pues es no entender el contexto social, necesariamente se tendrá que ligar a tener un vínculo con las demás personas, entonces el hacer uso de esta inteligencia emocional para lograr esos vínculos, pues va a ser de gran ayuda. Dice, para trabajar efectivamente juntos, las personas necesitan entenderse de manera obligatoria, o sea, el día que no te entiendas con alguien, pues no podrás generar trabajo conjunto. ¿Sí? Y dice, esta comprensión se da al menos en parte por la apreciación de los rasgos de personalidad y de emociones, ¿ok? Las dos cosas que vimos ahorita anteriormente, lo de comunicación efectiva, ese tipo de cosas, y lo de inteligencia emocional. Bien. Con corazón, vamos, yo creo que sí terminamos. Vamos ahora con este tema, también cortito, de teoría de la atribución. Este de teoría de la atribución va a recaer más en la situación de prejuzgar a las personas antes de conocerlas. Sí, también es algo que hacemos de manera común, de manera rutinaria, es algo que, pues no sé si nos guste, pero es algo que inherentemente queremos hacer antes de platicar con alguien, ya lo estamos juzgando por cómo viste, por cómo se maneja, qué gestos hace, o a veces por cómo viene el peinado, ¿no? Ese tipo de cosas es algo que viene como en la parte del gen humano, ¿sí? Esa es una teoría que se desarrolla para explicar cómo juzgamos a las personas de formas distintas dependiendo de qué significado le atribuimos a cierto comportamiento. Si ese comportamiento es cómo se expresa, qué ademanes hace, cómo viste, si se pintó el pelo, no se pintó el pelo, se pinta las uñas, no se pinta las uñas. Todo ese tipo de evaluación que hacemos de manera personal e individual se le denomina teoría de atribución y es cuando estamos prejuzgando a una persona. Puede ser también nocivo, ¿sí? Porque nos puede ayudar, nos puede generar barreras con alguien que de entrada ni conocemos, con la que no hemos entablado conversación, pero ya estamos levantando barreras porque vemos que a lo mejor no compagina porque estamos prejuzgando, ¿ok? Entonces, hay que saber manejarlo, saber entender que lo hacemos para poder minimizarlo, ¿sí? Incluso evitarlo, ¿sí? En la medida que lo podamos evitar, podrán ustedes generar una relación o vínculo de cero, ¿sí? Desde inicio, desde cero, para que, vamos, lo vayan encaminando conforme lo vayas conociendo, pero no previamente a, ¿sí? Cuando observamos el comportamiento de un individuo, tratamos de determinar si fue causado interna o externamente. Vamos a ver que esta teoría de contribución viene en dos ámbitos, ¿ok?
Los comportamientos causados de manera interna son aquellos que se cree están bajo el control del individuo, que puede ser un estado emocional, algo que le ocurrió y que motiva cierto comportamiento, ¿sí? Que te lleva a algo, ¿ok? Esa sería la situación interna, comportamiento causado de manera interna. Y después están los externos, que resultan los factores exteriores, es decir, la persona es forzada a mostrar ese comportamiento debido a la situación. El tráfico ahorita de que estábamos hablando, ¿no? Yo vengo bajo cierto mood, cierta actitud del día que vengo bien tranquilo y de pronto te toca lidiar con una hora de tráfico y eso provoca que tus actitudes cambien, ¿sí? Tu forma de ser, cómo te comunicas, cómo te expresas, se va a ver afectado, ¿ok? Entonces hay que ver que va a haber dos factores que van a motivar el cómo una persona reacciona, cómo se manifiesta, ¿ok? Y de ahí va a derivar dice, error de atribución fundamental, que es, dice, la tendencia de subestimar la influencia de factores externos y sobreestimar la influencia de factores internos cuando emitimos juicios sobre el comportamiento de otros. ¿Qué quiere decir esto? Estamos juzgando a una persona sin saber lo que está viviendo, ¿sí? Dice, es que me contestó bien feo. Ya sabes de qué problemas viene, sabes con quién tuvo que lidiar, sabes qué problemas tiene en su vida diaria. No. Sí, pero ¿por qué tiene que ser así? No sabes si realmente tiene la capacidad de controlarse, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que una persona va a actuar en relación a la condición que le está tocando vivir, ¿sí? Entonces, en esa medida, vamos a evitar prejuzgar a las personas y mejor tomar una actitud de entender por qué es lo que está pasando para saber por qué se comporta de tal o cual forma, ¿sí? Y bueno, ahí dice que hay un sesgo en beneficio propio, dice tendencia de que los individuos atribuyan sus éxitos a factores internos y vean como la causa de sus fallas a factores externos. Esto ya de manera personal. El día que yo fallo es porque alguien más tuvo la culpa, ¿sí? Y el día que yo tengo éxito, es porque yo le eché ganas, ¿sí? O sea, tenemos esa tendencia de utilizar este sesgo de factores internos y externos en favor de nosotros, ¿sí? Eliminar la culpa o no querer cargar con la culpa de mis actos, sino querer culpar a los demás, ¿no? A los medios de fake news, sí, que manipulan la información para mostrar que la cuarta T no está teniendo éxito, ese tipo de cosas, cuando estamos fallando, ¿ok? Y el día que pues nos va bien, pues ese día es que pues sí estudié bien, le eché ganas, me comprometí, ese día fue porque yo sí lo hice bien, no dependí de nadie. Entonces también hay que entender que cuando uno tiene éxito en algo, no depende solamente de ti, hay muchos factores que se toman en cuenta, ¿sí? De hecho, el éxito viene acompañado de múltiples factores como estar en el lugar y momento adecuados. Si les toca de pronto el acceder a un buen puesto de trabajo, habrá que ver las condiciones que se te dio y bueno, también vendrá acompañado de que tú hayas estado listo para poder tomar la responsabilidad de ese cargo, ¿sí? Pero no se da por sí solo, porque ya estudiaste una maestría, un doctorado, ya estás dispuesto al éxito total, ¿no? Dependerá mucho de factores de si estás en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y hay veces que el lugar adecuado y el momento adecuado ni siquiera dependen de que estés preparado para que se te dé ese lugar, ¿no? Entonces, no utilizar lo demás tratando de asumir que es un éxito de manera individual o que tu error o tu fracaso depende totalmente de lo exterior. Y bueno, ¿qué procedimientos llegamos a tomar en esta situación cuando juzgamos a los demás? Número uno, la similitud asumida. ¿Sí? Llegamos a suponer que los demás son como nosotros, ¿sí? Que si viven en la misma colonia, pues debe tener los problemas que yo, debe tener los mismos recursos que yo, ¿sí? O sea, esta situación de creer que todos somos como uno. Ajá. Ahorita que va a haber la marcha está este hashtag de yo defiendo al INE, y hay un grupo también ahí, pues más que nada pintado de azul panista, y por ahí sacaron a una señora de un grupo que está apoyando la marcha, y el discurso que se le hizo correcto a ella decir, sí, es que tienen que divulgar más la información, porque no es posible que mi sirvienta no sabe nada, ¿sí? Entonces, ella tratando de expresar que no se está divulgando el discurso de la marcha, pues muestra su clasismo, ¿no? Al tratar de decir que, primero, que tiene una sirvienta, o sea, ya nos están hablando de qué segmento de la población es el que está convocando la marcha, y segundo, pues una denotación, ¿no? Marcándola como que, pues,
por el grado que tiene, el lugar que ocupa para ella, pues por eso es ignorante, ¿no? Que no conoce lo que está ocurriendo. Entonces, es esa parte de la similitud asumida. Creer que el lugar que yo estoy ocupando, los privilegios con los que cuento, es el de todos, es el de la generalidad. Y esto te hace ajeno a la realidad de un contexto. Entonces, también no hay que asumir que todos están en las mismas condiciones que yo tengo. Estereotipar, juzgar a una persona en base a la propia percepción del grupo al que él o ella pertenece, ¿sí? Esto sucede mucho en una situación de racismo, ¿sí? Una situación a lo mejor para el contexto de las personas que son de raza negra o de raza indígena, o no sé, caucásicos tal vez, ¿sí? O sea, por la situación que nosotros vemos en ellos, asumimos que tienen ciertas condiciones o privilegios o carencias, por la situación que muestran, ¿no? O sea, es simplemente un estereotipo. Y el efecto de halo, ¿sí? Dice, impresión general acerca de una persona en base a una sola característica, ¿sí? Yo lo quiero juzgar, a lo mejor, no sé, por su apariencia física, a lo mejor por el carro que conduce, a lo mejor por el lugar donde vive, ¿sí? En base a esa única característica quiero juzgar o tratar de explicar que eso es lo que lo define, ¿sí? Entonces, tipo de cosas es lo que nos llevan a tener una situación de juzgar a las personas. Es algo difícil de evitar, es algo que constantemente vamos a estar haciendo, pero la idea es otra vez encaminarlo de manera adecuada, de manera que nos ayude a generar más que nada un alcance en objetivos adecuado de manera conjunta y que no genere o levante barreras con los demás grupos, ¿sí? Entonces, hay que saber usarlo de manera adecuada. Bien, logré terminar. Estas son las ventajas de dar virtual. Por eso yo cuando daba virtual, ¿me tocó dar virtual o no?